Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Estamos de regreso con ustedes para seguir compartiendo los temas de interés, de importancia en nuestro caminar, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida católica. Ya la semana pasada, ¿verdad? Compartimos ahí la experiencia de estar en la posadería del Niñopa, que les ha gustado muchísimo. Espero que también así podamos seguir con cada uno de los videos a donde vamos y sobre todo también estos temas que compartimos de importancia con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a empezar, o más bien vamos a continuar con el tema de los sacramentos, pero vamos a empezar con los sacramentos de sanación, que es el sacramento de la penitencia, primero, y el sacramento de la unción de enfermos. Entonces, hoy nos toca el sacramento de la penitencia, en donde, bueno, antes que nada quisiera que pudiéramos tener en cuenta que hay dos partes importantes de este sacramento que se debe de reunir. Primero está el confesor y también el penitente, ¿verdad? El confesor que siempre, al momento pues, de sentarse a confesar, debe de tener una actitud misericordiosa, teniendo en cuenta que pues es un ministro de Dios y va a mostrar la misericordia de Dios para con la persona que está, o el penitente, pues, para la persona que se acerca a confesarse, y no una actitud de condena, sino una actitud de amor que busca la forma para no negar nunca el perdón al penitente. Esa es la primera parte que el confesor debe de tener, no negar nunca el perdón al penitente, ¿verdad? En esta actitud de amor, en esta actitud de ser este Dios misericordioso con el que nosotros nos encontramos. Y bueno, el penitente, que también, independientemente de quién sea el confesor, ¿verdad? Debe de presentarse y debe de recurrir al sacramento con la certeza de que Dios, a través de la iglesia, ¿verdad? Y no de las propias suposiciones que haga el penitente, pues, sino más bien Dios, a través de la iglesia, ha quedado perdonado y quitar todo esto que de repente va pasando a nuestro alrededor, ¿no? De repente nos acercamos nosotros a la confesión y como quizá por ahí tenemos un pecado que es muy recurrente, decimos, híjole, es que Dios este pecado no me lo ha perdonado, o quizá un pecado grave, ¿verdad? Tenemos un pecado grave, lo confesamos, pero también decimos, no, es que Dios no me ha perdonado este pecado porque yo soy un gran pecador, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que tener presentes quienes nos acercamos al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, la certeza que Dios a través de la iglesia, ¿verdad? Y no de las propias suposiciones ni mías, ni tampoco del confesor, ¿verdad? Queda también perdonados nuestros pecados. Y también poder ser humildes, ¿verdad? En esta parte y también con toda sinceridad decir, me tengo que confesar, ¿verdad? Y no hacer estos actos fallidos luego donde decimos, no, yo no necesito confesión, porque ¿qué pecados puedo tener yo? Entonces, bueno, en estas dos actitudes es donde empezamos a caminar en este sacramento de la penitencia. Me parece también adecuado que podamos aclarar que el sacramento de la penitencia, ¿verdad? No es ni una cuestión pedagógica, ni un acto psicológico, ni una dirección espiritual, ¿verdad? No es tampoco, aunque nosotros tengamos presente o sentimos que en ese sacramento pues descargamos todo lo que tenemos, ¿verdad? Tampoco es esta parte de decir, bueno, se descarga ahí el peso de la conciencia, ¿no? Tampoco es un acto moral, ¿no? Sino es precisamente un esfuerzo humano para poder reparar el pecado que se ha cometido, ¿no? Y es un pecado, es un sacramento que está instituido de un modo judicial. Por eso, y también pasando, ¿verdad? A, como recordábamos o más bien recordando en los signos de los sacramentos, en los signos visibles, aquí podemos ver también que el penitente y el confesor son dos signos visibles, ¿no? Entonces, se convierten en un signo visible y eficaz del juicio de Dios y de su infinita misericordia. Aunque el pecado sea algo personal, ¿no? Pero también tiene una dimensión social, porque como personas, como seres humanos, pues somos seres sociales, pero la reconciliación es la que nosotros hacemos directamente con Dios. Por eso el penitente debe de tener el arrepentimiento. Y ya a lo mejor muchos conocen, ¿verdad? Los pasos o los 5 pasos para
lograr una buena confesión, pero el primero es el arrepentimiento y el propósito de enmienda para obtener el perdón de los pecados. Y a través de esto, también nosotros saber que Dios mismo es quien actúa por medio del sacerdote. Y a través, como les decía, de estos signos visibles, que es el confesor y el penitente, también un signo visible al final de la confesión es el poder, cuando el sacerdote, ¿verdad?, pone o impone las manos y entonces ya nos da la absolución de nuestros pecados. Son estos signos visibles en donde precisamente Dios va manifestando su amor, su misericordia, ¿no? Y a través de esto podemos nosotros ir caminando. Por eso no podemos también ponernos como en el papel de tener un Dios así como a nuestra medida, ¿no? En frases en donde decimos, ¿yo por qué le voy a decir mis pecados a un hombre que es igual o más pecador que yo? No necesito confesarme. O yo directamente con Dios me confieso todos los días y ya no hay ningún problema. Sé que Dios me perdona y con eso me basta. No, sino debemos de ir entendiendo esta dinámica que Dios nos ha dejado en el sacramento de la penitencia, en donde a través, ¿verdad?, de la iglesia, porque no es a través de la persona del sacerdote, sino es a través de la iglesia, a través del ministerio que la iglesia concede al sacerdote, entonces se hace este perdón de los pecados, esta absolución. Veíamos no me acuerdo, hace 2 domingos o 3 domingos en el Evangelio, precisamente, ¿no?, el Evangelio en donde Jesús le dice a los apóstoles esto, ¿no? Donde quiera, en cualquier lugar, ¿verdad? Los pecados que perdonen serán perdonados allá en el cielo, los pecados que no perdonen no serán perdonados allá tampoco. Entonces, en esta parte es un sacramento que nos va dejando y que vamos caminando. Hay otra parte que también me gustaría que pudiéramos tener presentes, ver al sacerdote de una manera análoga, ¿no? Y esta comparación siempre la hago. Tenemos nosotros en casa, ¿no? Conocemos muchos tubos por donde pasa el agua. Y hay veces que ese tubo por fuera está oxidado, ¿verdad? O está pintado, o tiene alguna cuestión, no se ve un tubo bonito, un tubo estético, ¿verdad? Pero eso no implica que lo que esté por dentro del tubo, ¿verdad?, vaya sucio, sino más bien dentro del tubo, el tubo está limpio y por ahí corre el agua, ¿verdad? Y el agua que nos llega a nuestro grifo, con el cual lavamos traste, nos bañamos, ¿verdad? Hay quienes toman o tomamos luego de esa agua, ¿no? Entonces, en esa parte también, la misericordia y el amor de Dios y la gracia de Dios actúa de esta manera, por medio del sacerdote, ¿verdad? Pasa para que llegue a cada uno de nosotros y que a través de nosotros podamos tener también ese perdón. Hay dos partes aquí que me gustaría que pudiéramos tener claras, porque luego los sacerdotes abusamos de eso, ¿verdad? Una es la absolución general y la otra es la cuestión del sacramento de la unción de los enfermos, que ya lo tocaremos la siguiente ocasión. Entonces, primero, la absolución general, ¿verdad? Sí está permitida, pero con muchas restricciones y con muchas cosas, hay muchos detalles que necesitamos nosotros tener en cuenta. Primero, para una absolución general, ¿verdad? Siempre implica confesarse personalmente con un sacerdote. Si estamos nosotros en un acto penitencial como los que acabamos de hacer en la Cuaresma, ¿verdad? O que muchos padres hicieron en la Cuaresma, si estamos en un acto penitencial en donde hay varios sacerdotes, o quizá nada más estaría un sacerdote, y precisamente por la cantidad de fieles que hay para la confesión, el sacerdote los va confesando, ¿verdad? Y va diciendo avance, 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 y entonces al final, después de que se han confesado todos con el sacerdote, se puede dar la absolución general. Esa es como una parte. Otra cuestión son como las normas pastorales. Ahora en la pandemia, que tuvimos estas restricciones de acercarnos uno al otro, entonces ahí también podíamos hacer un acto penitencial, ¿verdad? Pero un acto penitencial, digamos, bien hecho con toda la estructura que hay, y de ahí dar la absolución general. Pero no bajo ninguna otra condición, porque luego abusamos también, ¿verdad? Y estamos ahí, por ejemplo, en la misa de unción de enfermos. Luego también no tenemos claros los sacramentos de los sacerdotes, y bueno, les voy a dar un adelanto. La unción de los enfermos, ¿verdad? Al enfermo le perdona precisamente los pecados. ¿Para qué? Para que precisamente su alma esté dispuesta, ¿verdad? Si es que Dios le llama, o dispuesta para que se le devuelva la salud. Pero
después de esto, o no sabemos esto, o no sé qué pasa, ¿verdad? Pero luego hay padres que dicen, bueno, ya voy a hacer unción, les voy a dar la absolución general a todos y entonces todos pueden pasar a comulgar. No, no se trata de eso. Eso es peor que un pleonasmo, ¿verdad? De decir, ¿cómo se llama? Entro para adentro, ¿verdad? O alguna cuestión así. Eso es peor que eso, ¿no? Debemos de tener en cuenta que cada sacramento tiene su importancia y tiene su caminar. Pero bueno, regresemos a este sacramento de la penitencia, en donde, como les decía, las condiciones para poder dar una absolución general son realmente muy estrictas, pues muy contadas. No se puede dar una absolución general nada más así en esta parte o porque sí. Siempre se necesita confesarse con un sacerdote para poder recibir la absolución general. Y a través de esto también yo quisiera que pudiéramos tener en cuenta el acto penitencial en la misa, ¿verdad? En la celebración eucarística, es decir, cuando decimos, yo confieso ante Dios, ¿no? Dice el sacerdote, reconozcamos nuestros pecados, ¿no? Y después de eso decimos, yo confieso ante Dios. Bueno, ese acto penitencial para que es primero, o más que nada, es para que el fiel que está en la celebración, ya vimos en la Eucaristía que el sacerdote es quien confecciona, quien hace, quien genera la celebración eucarística, pero quien participa de ello, que somos nosotros los fieles o nosotros como fieles, ¿verdad? Participando de ello, ese momento en donde pedimos perdón por nuestros pecados y en donde espero, ¿verdad?, que todos los sacerdotes hagamos un momento de pausa para poder poner en manos de Dios nuestros pecados. Primero, la disposición de estar en gracia de Dios. Y al momento de tener esta disposición de estar en gracia de Dios, me puedo acercar a comulgar, pero debo confesar, siempre y cuando, como muchos lo sabemos, no estar en pecado mortal. Y bueno, el pecado mortal hay una gran variedad, ¿verdad? No solamente es la cuestión de la muerte o de matar a alguien, ¿no? Tenemos una gran variedad. Creo yo, no podemos encerrar ahora el pecado mortal en alguna cuestión así como muy concreta, ¿no? Pero sí, sí poder señalar, ¿no? Que si, no es, que si estamos en pecado mortal, no nos podemos acercar de esta manera, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, quisiera que pudiéramos tener en cuenta también que Dios actúa con su gracia sobre cada uno de nosotros. Debemos de confiar en su infinita sabiduría de Dios y en la pedagogía que Dios va caminando con nosotros, que nos deja ver también, ¿verdad?, el perdón de los pecados de una manera muy humana, porque ¿quién de nosotros no nos hemos peleado con un familiar, con un vecino, con un amigo, ¿verdad? Y de repente aquella persona, ¿no? Que se molestó, si nosotros nos molestamos, ¿verdad? Si nosotros nos molestamos con una persona y la ofendimos alguna cuestión y luego nos remuerde la conciencia y queremos ir a pedir perdón, pues quien fija las condiciones, ¿verdad?, de pedir perdón es la persona a la que se le ofendió. Si a mí es a quien me ofendieron, ¿cuántos de nosotros no decimos, pues no, hasta que no venga a mi casa, ¿verdad?, pedirme perdón, entonces lo voy a perdonar? O hasta que no se ponga de rodillas, entonces lo voy a perdonar, ¿verdad? Si no, no. De la misma manera, Dios en su pedagogía infinita, precisamente las condiciones que pone para el perdón y su misericordia es eso. Hay que acercarse a donde está Él, que es la iglesia, ¿verdad? Que es la iglesia que es en el sagrario, y ahí confesarse con un sacerdote, y entonces Dios en su infinita bondad nos dará el perdón de nuestros pecados. Va actuando de la misma manera que también nosotros pudiéramos actuar, pero debemos tener en cuenta y presente que el sacerdote y la iglesia jamás deben de juzgar a los penitentes, más bien siempre demostrar este gran amor que Dios tiene para con sus hijos, que somos cada uno de nosotros, y que nos acercamos arrepentidos. Eh, Nuevamente me preguntaron la semana pasada, perdón, nuevamente me preguntaron, oiga padre, ¿y si se acercan dos personas del mismo sexo de la mano a pedir la bendición? ¿Está bien, está mal, se les bendice, no se les bendice? Seguimos pendientes, ¿verdad?, con este documento del Papa, también ya lo vamos a presentar. Pero bueno, primero que nada, tener en cuenta, ¿verdad?, lo que les decía, debemos de aprender y saber
que se bendice a la persona, ¿verdad? Entonces, si vienen dos personas del mismo sexo tomadas de la mano, lo primero es hacer la aclaración a ellos. Mira, yo voy a bendecir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero a cada uno de ustedes como persona. No los voy a bendecir como pareja, porque eso va en contra de lo que vamos profesando en la religión católica. Hay quien dice va en contra de lo natural, ¿verdad? Pero que podamos nosotros hacer la aclaración y decir, te voy a bendecir como persona a cada uno de ellos. Y que eso lo podamos tener nosotros también presentes en el caminar. Por otro lado, bueno, ese es el primer punto del confesionario. En otro punto del confesionario, yo estoy un poco preocupado y sí me gustaría que los pudiéramos, bueno, los pudiera invitar, ¿verdad? O pudiéramos ir nosotros, pues poniendo la cosquilla, ¿no? En aquellas personas que no están bautizadas. Creo que hay un gran número ahorita de personas entre 17, 24 años más o menos, que es con los jóvenes que yo me he encontrado, que no están bautizados por descuido de los papás, por desinterés, ¿no? Y que bueno, ellos no han sido, obviamente, pues no han sido formados en una fe. Entonces, sí es una preocupación que me ha surgido, que la quiero compartir con ustedes en esta parte del confesionario, pero que ahí quienes sepamos de alguien que no está bautizado, pues podamos irle, ¿verdad? Metiendo como esta cosquilla, pues, de lo que es Dios, ¿no? De que Dios le ama, de que Dios está con él, de que Dios le ha acompañado, de que Dios va caminando con él, para que precisamente podamos ir también teniendo esta parte y seguir ganando terreno, ¿no? A los hijos de Dios, al reino de los cielos que vamos construyendo desde esta tierra. Dentro de los comentarios que nos hacen llegar en los videos, ¿verdad? Había, o hay uno en el de la Eucaristía que nos pregunta sobre los milagros eucarísticos y si en otros sacramentos pasan estos milagros. Bueno, el milagro eucarístico es pues, un milagro también muy hermoso, muy delicado, ¿verdad? En donde, pues, lo primero que pasa es que la hostia, ¿verdad? Se convierte en carne y en los milagros eucarísticos que ha habido, que son reconocidos, esta carne que aparece en la hostia es un pedazo del corazón, pues, o sea, es un pedazo del músculo del corazón que precisamente lo atribuyen a esta parte, ¿no? Cristo presente, no Cristo con su corazón ahí latente, es este milagro, ¿no? Que se convierte en, ¿cómo se llama? En este pedazo de carne que, como les digo, ¿no? Según los estudios, ¿no? De la mayoría, o no me acuerdo, bueno, ahí sí no les podría asegurar si de la mayoría o de todos los milagros eucarísticos, pero es un pedazo de corazón al que se ha llegado a la conclusión, por lo menos sí de alguno que yo tengo conocimiento. Y está también la parte en donde, bueno, el vino pues se convierte en sangre, ¿verdad? Y en Italia hay este milagro en donde la sangre pues se coagula, ¿no? Y después, no sé, cada determinado tiempo se licúa, ¿no? Y vuelve, pues está presente este milagro eucarístico, que son los milagros que nos deben precisamente hacer saber o demostrar que está la presencia de Jesús real en la Eucaristía, ¿no? Para aquellas personas que luego dudan, ¿no? Y me parece también que por ahí en alguno de los milagros eucarísticos, al sacerdote que, digamos, le concede vivir este milagro, ¿no? Porque también el que haya un milagro es una gracia muy especial que Dios concede a las personas, ¿no? Entonces, al sacerdote que vive esto, también me parece que en un momento él también dice, pues soy incrédulo, ¿verdad? No creo que estoy haciendo esto, entonces, pues, como Dios existe, ¿no? Muéstrame esto y sucede el milagro. Pero no es que pase, o sea, no es una cuestión que porque yo mañana, ¿verdad? Lo haga así, lo diga, ya me va a suceder. No, Dios concede gracias muy especiales, ¿no? A personas también muy especiales y que ayudan precisamente a esta conversión y este caminar cristiano. Decía que si estos milagros también suceden en el sacramento o en los demás sacramentos. Podría decir yo, sí suceden milagros en los demás sacramentos, porque, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, pues lo que sucede o puede suceder es una conversión plenamente de la persona, ¿no? Que era un poco, es un poco lo que pasa con el Padre Pío, ¿no? De Petrelcina, que él tenía este don, ¿no? Se dedicaba mucho a la confesión, tenía este don de
poder leer los corazones y a través, ¿verdad?, de leer los corazones y saber qué es lo que había en el interior de la persona, entonces él daba las palabras que necesitaban las personas o las palabras exactas, ¿verdad? Por medio de la gracia de Dios, sin duda, y las personas pues se convertían completamente, ¿no? Otro ejemplo también de estos milagros, el santo cura de Ars, ¿no? Lo mandan a un pueblo, pues porque no era un hombre muy, digamos, muy hábil, ¿no? Un hombre muy sabio, pues, entonces lo mandan como un pueblo para que no haya ahí, o como para que no haga ahí ningún mal, y él lo que hace es sentarse a confesar, ¿verdad? Y después de eso, precisamente, el pueblo de Ars se vuelve famoso porque hay una persona que confiesa ahí y que hace precisamente que se vayan convirtiendo las personas a Dios, es decir, que vayan cambiando su actitud, que salgan de aquella vida errante, ¿no? Y puedan entregar su vida hacia el servicio a Dios, puedan ir cambiando, ¿no? Hacia los demás. Entonces, bueno, estos milagros suceden de esta manera. En el milagro de la confirmación, perdón, en el sacramento de la confirmación, pues también podemos ver, ¿no? O sea, ahí el Espíritu Santo es el que impulsa, ¿no? Y quien hace el sacramento de la confirmación de una manera consciente, pues precisamente es impulsado al servicio, es impulsado a la entrega, es impulsado a poder caminar delante de Dios. Hay muchos, ¿no? También dentro de la vida religiosa, ¿no? Quien después de la confirmación dice yo fue cuando entonces sí sentí este impulso y este llamado para poder servir a Dios en este punto específico, ¿no? En este estilo de vida específico. Entonces, esos milagros se van viviendo en la unción de los enfermos. Por supuesto, también hay milagros, ¿no? En donde los enfermos se sanan, ¿no? Los enfermos se sanan, los enfermos recuperan la salud, que también es un milagro. Otra parte que también me gustaría compartirles es que, bueno, hay enfermos que se les unge y fallecen, pero también, ¿verdad? Ese es un punto, si lo vemos desde los ojos de Dios, es un punto también maravilloso. ¿Por qué? Porque a través del sacramento de la unción que se le perdonan los pecados al enfermo, pues digo, si fallece, se va inmediatamente hacia la gloria eterna. Entonces eso también es parte precisamente de ir compartiendo esta vida con Dios. Entonces, bueno, respecto a esta pregunta que teníamos en el video de la Eucaristía. Y en el video de la visita a la Basílica de Guadalupe, también preguntaban ahí si sabía qué es lo que hacían con las flores, ¿verdad? Porque un poquito con las flores pasa lo mismo que con las velas, se llena el lugar en donde tienen las flores, van, las quitan, ¿verdad? Para que puedan ir poniendo más flores. Entonces, bueno, estuve investigando un poco y lo que me decían es que las flores las llevan o las reparten, ¿no? En los diferentes lugares que hay tanto en el cerrito, en el bautisterio, en donde se hacen los juramentos, en el, ¿cómo se llama? En el pocito, ¿no? Se van repartiendo o se reparten ahí estos adornos, pues, ¿no? Para que sigan o para que llegue ahí, digamos, el culmen, ¿no? Del adorno de las flores, ¿no? Es un poco lo que, o más bien lo que se va haciendo, ¿no? Lo que van rescatando las personas que pues, están encargadas de ir haciendo este movimiento en la basílica. Muy bien, ya. Y por último, quisiera felicitar a Iris, que también este mes fue su cumpleaños, ¿verdad? La arquitecta Iris, un abrazo muy fuerte. Y también quisiera felicitar a Ángel, que hizo su primera comunión hace como 15 días, ¿verdad? También Ángel, que siempre nos ve junto con su abuelita, pero también un fuerte abrazo, Ángel, muchas felicidades por tu primera comunión. Y siempre recuerda, siempre pedirle a tu mamá, a tu abuelita que te lleven a misa, que no dejes de comulgar, que no dejes de acercarte a los sacramentos. Y eso para todos y cada uno de nosotros. Acerquémonos a los sacramentos, acerquémonos a este sacramento de la penitencia y dejemos que la misericordia de Dios se muestre sobre nosotros. Recuerden, síganos en nuestro canal, denle a la campanita, perdón, de suscribirse, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros episodios para que podamos seguir formando comunidad y haciendo crecer esta comunidad de lo católico y más. Hasta la próxima. Dentro de los comentarios que nos hacen llegar en los videos,
¿verdad? Había, o hay uno en el de la Eucaristía que nos pregunta sobre los milagros eucarísticos y si en otros sacramentos pasan estos milagros. Bueno, el milagro eucarístico es pues, un milagro también muy hermoso, muy delicado, ¿verdad? En donde, pues, lo primero que pasa es que la hostia, ¿verdad? Se convierte en carne y en los milagros eucarísticos que ha habido, que son reconocidos, esta carne que aparece en la hostia es un pedazo del corazón, pues, o sea, es un pedazo del músculo del corazón que precisamente lo atribuyen a esta parte, ¿no? Cristo presente, no Cristo con su corazón ahí latente, es este milagro, ¿no? Que se convierte en, ¿cómo se llama? En este pedazo de carne que, como les digo, ¿no? Según los estudios, ¿no? De la mayoría, o no me acuerdo, bueno, ahí sí no les podría asegurar si de la mayoría o de todos los milagros eucarísticos, pero es un pedazo de corazón al que se ha llegado a la conclusión, por lo menos sí de alguno que yo tengo conocimiento. Y está también la parte en donde, bueno, el vino pues se convierte en sangre, ¿verdad? Y en Italia hay este milagro en donde la sangre pues se coagula, ¿no? Y después, no sé, cada determinado tiempo se licúa, ¿no? Y vuelve, pues está presente este milagro eucarístico, que son los milagros que nos deben precisamente hacer saber o demostrar que está la presencia de Jesús real en la Eucaristía, ¿no? Para aquellas personas que luego dudan, ¿no? Y me parece también que por ahí en alguno de los milagros eucarísticos, al sacerdote que, digamos, le concede vivir este milagro, ¿no? Porque también el que haya un milagro es una gracia muy especial que Dios concede a las personas, ¿no? Entonces, al sacerdote que vive esto, también me parece que en un momento él también dice, pues soy incrédulo, ¿verdad? No creo que estoy haciendo esto, entonces, pues, como Dios existe, ¿no? Muéstrame esto y sucede el milagro. Pero no es que pase, o sea, no es una cuestión que porque yo mañana, ¿verdad? Lo haga así, lo diga, ya me va a suceder. No, Dios concede gracias muy especiales, ¿no? A personas también muy especiales y que ayudan precisamente a esta conversión y este caminar cristiano. Decía que si estos milagros también suceden en el sacramento o en los demás sacramentos. Podría decir yo, sí suceden milagros en los demás sacramentos, porque, por ejemplo, en el sacramento de la reconciliación, pues lo que sucede o puede suceder es una conversión plenamente de la persona, ¿no? Que era un poco, es un poco lo que pasa con el padre Pío, ¿no? De Petrelcina, que él tenía este don, ¿no? Se dedicaba mucho a la confesión, tenía este don de poder leer los corazones y a través, ¿verdad?, de leer los corazones y saber qué es lo que había en el interior de la persona, entonces él daba las palabras que necesitaban las personas o las palabras exactas, ¿verdad?, por medio de la gracia de Dios, sin duda, y las personas, pues, se convertían completamente, ¿no? Otro ejemplo también de estos milagros, el santo cura de Ars, ¿no? Lo mandan a un pueblo, pues porque no era un hombre muy, digamos, muy hábil, ¿no? Un hombre muy sabio, pues, entonces lo mandan como un pueblo para que no haya ahí, o como para que no haga ahí ningún mal, y él lo que hace es sentarse a confesar, ¿verdad? Y después de eso, precisamente, el pueblo de Ars se vuelve famoso porque hay una persona que confiesa ahí y que hace precisamente que se vayan convirtiendo las personas a Dios, es decir, que vayan cambiando su actitud, que salgan de aquella vida errante, ¿no? Y puedan entregar su vida hacia el servicio a Dios, puedan ir cambiando, ¿no? Hacia los demás. Entonces, bueno, estos milagros suceden de esta manera. En el milagro de la confirmación, perdón, en el sacramento de la confirmación, pues también podemos ver, ¿no? O sea, ahí el Espíritu Santo es el que impulsa, ¿no? Y quien hace el sacramento de la confirmación de una manera consciente, pues precisamente es impulsado al servicio, es impulsado a la entrega, es impulsado a poder caminar delante de Dios. Hay muchos, ¿no? También dentro de la vida religiosa, ¿no? Quien después de la confirmación, dice yo, fue cuando entonces sí sentí este impulso y este llamado para poder servir a Dios en este punto específico, ¿no? En este estilo de vida específico. Entonces, esos milagros se van viviendo en la unción de los enfermos. Por supuesto, también hay milagros, ¿no? En donde los enfermos se sanan, ¿no? Los enfermos se sanan, los enfermos recuperan la salud, que también es un milagro. Otra parte que también me gustaría compartirles es que, bueno, hay
pues hay enfermos que se les unge y fallecen. Pero también, ¿verdad? Ese es un punto, si lo vemos desde los ojos de Dios, es un punto también maravilloso. ¿Por qué? Porque a través del sacramento de la unción que se le perdonan los pecados al enfermo, pues digo, si fallece, se va inmediatamente hacia la gloria eterna. Entonces eso también es parte precisamente de ir compartiendo esta vida con Dios. Entonces, bueno, respecto a esta pregunta que teníamos en el video de la Eucaristía. Y en el video de la visita a la Basílica de Guadalupe, también preguntaban ahí si sabía qué es lo que hacían con las flores, ¿verdad? Porque un poquito con las flores pasa lo mismo que con las velas, se llena el lugar en donde tienen las flores, van, las quitan, ¿verdad? Para que puedan ir poniendo más flores. Entonces, bueno, estuve investigando un poco y lo que me decían es que las flores las llevan o las reparten, ¿no? En los diferentes lugares que hay tanto en el cerrito, en el bautisterio, en donde se hacen los juramentos, en el, ¿cómo se llama? En el pocito, ¿no? Se van repartiendo o se reparten ahí estos adornos, pues, ¿no? Para que sigan o para que llegue ahí, digamos, el culmen, ¿no? Del adorno de las flores, ¿no? Es un poco lo que, o más bien lo que se va haciendo, ¿no? Lo que van rescatando las personas que pues, están encargadas de ir haciendo este movimiento en la basílica. Y por último, quisiera felicitar a Iris, que también este mes fue su cumpleaños, ¿verdad? La arquitecta Iris, un abrazo muy fuerte. Y también quisiera felicitar a Ángel, que hizo su primera comunión hace como 15 días, ¿verdad? También Ángel, que siempre nos ve junto con su abuelita, pero también un fuerte abrazo, Ángel, muchas felicidades por tu primera comunión. Y siempre recuerda, siempre pedirle a tu mamá, a tu abuelita que te lleven a misa, que no dejes de comulgar, que no dejes de acercarte a los sacramentos. Y eso para todos y cada uno de nosotros. Acerquémonos a los sacramentos, acerquémonos a este sacramento de la penitencia y dejemos que la misericordia de Dios se muestre sobre nosotros. Recuerden, síganos en nuestro canal, denle a la campanita, perdón, de suscribirse, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros episodios para que podamos seguir formando comunidad y haciendo crecer esta comunidad de lo católico y más. Hasta la próxima.